extorsiones. Ahora vamos con Julio Corcuera, abogado, autor del libro Extorsión, el negocio del miedo y también ex viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pancho. Bien, tengo acá tu libro, Extorsión, el negocio del miedo, que lamentablemente es el negocio que mueve a muchos peruanos en el presente, los afecta directamente porque son víctimas de la extorsión o los afecta positivamente, entre comillas, ¿no? Porque también, como tú bien lo mencionas, acá se ha vuelto un negocio, se ha vuelto una oportunidad laboral para muchas personas. Hay muchos quienes han venido acá al Perú simplemente para delinquir, de países cercanos, países vecinos, y vemos cómo la extorsión ha ido avanzando a pasos agigantados, lo que antes considerábamos que era exclusivo para grandes empresarios o para empresarios vinculados con negocios de dudosa procedencia. El día de hoy en realidad es un modus operandi que afecta a peruanos de todo tipo, indistintamente del nivel socioeconómico, indistintamente de la región, provincia o distrito. El empresario más exitoso, como también un humilde molientero, pueden ser víctimas de la extorsión, y vemos cómo ya personas han sido asesinadas simplemente por no pagar un cupo de 5 soles. Julio, cuéntanos un poco acerca de este libro, Extorsión, el negocio del miedo. Gracias, Pancho. Vean, la extorsión se constituye en la pandemia de la pospandemia. Como bien has dicho, existe un proceso de extorsión a gran escala. Es decir, este es un fenómeno que no es nuevo y antes se concentraba en las empresas grandes y medianas. Pero bien, como bien has relatado, hoy la señora que vende moliente, el señor que vende pan o que vende periódicos termina pagando, aun cuando sean 3 o 4 soles diarios. Es una afectación a su negocio, pero también a su tranquilidad, a la forma de vivir como sociedad. Y de su familia también. Absolutamente, ¿no? Entonces, el tema no es lamentablemente un tema nuevo. Si uno tiene alguna persona que conoce en Trujillo, en el Lambayeque o en Piura, puede darle fe de que, por ejemplo, particularmente en Trujillo, hay data de extorsión desde el año 2002, 2001, pero ya con gravedad del año 2003 y 2004. Ahora, ¿qué ha ocurrido en los últimos años para que se permitiera esta casi tormenta perfecta, un clima ideal para que justamente esta criminalidad haya podido proliferar en todo el país? Hay circunstancias criminales que han cambiado, formas de ver el crimen y dinámicas sociales que han cambiado. Una concretamente es, si pensamos en Yango, en Tatán o en algún Perochena, por ejemplo, uno puede escuchar y ver las declaraciones en YouTube de personajes como Yango diciendo el barrio se respeta. Y el actor criminal hacía respetar su barrio. Donde había un actor criminal importante, el barrio no era tocado. Pero si usted ve a Johnson o a John Pulpo o a digamos este otro personaje, el monstruo, ellos extorsionan precisamente a la gente de su barrio. Ahí hay un cambio en la dinámica. Segundo, hay otro elemento histórico que ha cambiado. La aparición de la tecnología ha cambiado la vida de quienes nos escuchan, de quien nos ve, y la nuestra, pero también la del actor criminal. Antes, a los 40 años, el actor criminal detenía su actividad, como la de un futbolista que llegaba a cierta edad. Se plantaba, se dice en términos de crimen. Y cuando iba preso y se desconectaba. Tenía contactos, por supuesto, pero no es el mismo contacto que hoy día tiene el recluso a través de un celular. Entonces, ¿qué ocurre? A los 40 años, 45 años, usted va a ver que los actores criminales siguen operando. En efecto, Caracol, John Pulpo, y no son jóvenes, no son adolescentes. Y para operar no necesitan de su fuerza física, sino que tercerizan a través de los medios tecnológicos. Tercero, la amenaza que uno tiene a través de la extorsión no es una amenaza face to face, cara a cara, no, es una amenaza a través del WhatsApp, a través del Messenger del Facebook. Por lo tanto, se abre el anonimato. Y cuarto es que antes, cuando esto ocurrió en el norte, uno podía rastrearlo a partir de quién recibía el cupo, pero con el auge de las billeteras electrónicas, Yape y Plin, llega a ser tan sinvergüenza, tan conchudo, que te piden el cupo a través de un yape. Entonces, todas estas cosas han hecho un combo que tiene dos elementos adicionales. La facilidad que tienen ahora para obtener armas. Hace muchos años el delincuente se ganaba su arma y no cualquiera conseguía un arma. Ahora es muy fácil, lamentablemente, en el mercado negro o por internet. ¿Por qué es más fácil conseguir armas ahora? Hay mayor flujo de armas. Esto tiene, Pancho, una vertiente histórica. Después de la Guerra Fría, las empresas de armas en el mundo empiezan a girar su producción de armas grandes de guerra a producción, en vez de una ametralladora, una mini Uzi, armas de puño. Al haber un mayor flujo de armas, el mercado se ha visto también mayormente favorecido por esto. Y bueno, y la falta de control y los forados que hay institucionales también, ¿no? Bien. Ahora, en el caso nuestro acá en el Perú,
¿Se replica lo mismo en los demás países de la región? Digamos, ¿tenemos información que podemos contrastar con los demás para poder ayudarnos a nivel regional o se viven diferentes situaciones? Hay algunas situaciones diferentes. Yo sé que, y quisiera que esto no se malinterprete, porque yo estoy totalmente empatizado con el terror que vive una persona que es amenazada y demás, pero comparado con Colombia, esta situación es menos incidente, menos peligrosa. Pero acá hay una variable interesante. En Colombia la extorsión apareció hace muchos años atrás. El Salvador, Nicaragua, Guatemala, por el tema de las maras, su actividad ha sido un negocio extorsivo. Sí. Brasil, por ejemplo, ha tenido también esto. En el Perú, digamos, en comparativo regional, no es de los países más violentos, lo cual no quiere decir que no tengamos un problema. Claro que lo tenemos, pero en comparación a la región no somos de los que ha tenido mayores índices. Aquí sí el crimen viene cambiando y es una pena porque el Perú ha estrenado con los pulpos particularmente, la primera organización transnacional del crimen peruana operando en otro país, que es el sur de la ciudad de Santiago de Chile. Sí, justamente nos llega un mensaje de un internauta, una escucha que hace una crítica a algo que acabo de decir. Dice: Pancho, comparar el delito miserable de la extorsión con una oportunidad laboral me parece absolutamente imprudente. Creo que no se ha entendido muy bien lo que quise mencionar yo. Yo no decía que era una oportunidad laboral legal o moralmente correcta. Por supuesto, es un crimen que debe ser perseguido por la ley y debe ser aplastado. Pero lamentablemente, ante los ojos de estas personas, lo ven como una oportunidad laboral, lo ven como una carrera, incluso como una profesión, la delincuencia. Entonces, si bien las palabras a veces pueden ser mal entendidas, hay que entender que en los ojos de estos criminales no hay una gran diferencia. Estas personas no tienen tal vez el juicio crítico, no tienen los valores como para hacer esa diferenciación entre lo legal y lo inmoral y lo ilegal, ¿no? Yo quisiera ahí contribuir con un elemento importante. Esta forma de mirar desde la economía el crimen es yo creo, un aporte que se ha dado en la academia, en el mundo entero. Yo te comentaba que la criminología es amplia. Peter Reuter, particularmente en los 70, escribe el libro La mano invisible del crimen. Y él enfoca el crimen organizado desde la idea de la empresa criminal. ¿Por qué es importante mirarlo como empresa criminal? La Convención de Palermo, la Ley de Crimen Organizado lo miran así, no porque se busque romantizar, sino que el principio, la lógica del crimen es el actuar criminal no te llama a amenazarte porque se divierta haciendo eso, lo hace en busca de dinero. Entonces, si se mira como un negocio criminal, se ataca la razón del negocio, el dinero ilícito. Exacto. Si se ahoga la economía del crimen porque es un mercado ilícito esto, se logra combatir de modo más eficiente. Por eso UIF, SBS, controles. Lo que trato de decir con el mayor aprecio y respeto al internauta no es casual. En efecto, el término correcto desde la perspectiva de Reuter o Jay Albanés, que estoy hablando de dos cracks mundiales en este tema, es que son empresas criminales y estos son empresarios criminales. Claro, es una manera no de romantizar el crimen, como bien dice Julio, sino es una manera de entender el crimen desde una mirada más racional y menos emocional, ¿no? Porque efectivamente nos causa una gran conmoción escuchar todos los días los extorsionadores, personas que mueren en el día a día, asesinadas simplemente por no haber entregado un cupo de 5, 10 soles. Ya todos los distritos son víctimas de este tipo de extorsiones, pero darle la mirada fría, darle la apreciación fría y pragmática es importante justamente para poder combatirla, porque como tú mencionas, el fin de estas personas es el lucro. Exactamente. Y no ven el crimen como una manera de satisfacer otro tipo de perversidades, y no lo ven como satisfacer la necesidad de poner comida en su casa. Y lujos y demás. Entonces, cuando se ha visto desde una perspectiva de crimen empresa, pero una perspectiva, ojo, no romántica, sino de atacar, también se ataca sus ingresos, es decir, cuentas ilícitas, mercados ilícitos, extinción de dominio. Si uno los agota económicamente, también los afecta. Mi punto para todos los que nos escuchan y el internauta tan comprometido en su comentario es que el ataque no es solo policial, el ataque no es solo de patrullaje, también hay un ataque al crimen desde la perspectiva económica. Y eso lo encuentra usted en las buenas prácticas de Naciones Unidas, de los logros que ha tenido Italia contra la Cosa Nostra, contra el 'Ndrangheta, y es una cosa que el Perú también debe hacer, porque efectivamente la idea es agotar los medios económicos que también facilitan el crimen. Ahora, tenemos varias empresas o varios rubros donde hay empresas que sin querer
o de manera indirecta son cómplices con el flujo del dinero. Estoy hablando, para comenzar, las telefonías, por ejemplo, porque abastecen a los delincuentes de celulares o de líneas telefónicas para ya sea extorsionar por WhatsApp o para hacer cobros por billeteras digitales. Y luego tenemos a los entes bancarios, justamente como las propias billeteras digitales y bancos que con cuentas bancarias permiten que haya este flujo. ¿Qué cosas se puede hacer desde el sector privado para colaborar con el público? Ahí existe la necesidad de establecer vasos comunicantes y tomar acciones inmediatas. ¿Qué cosa quiero decir? Si uno va, por ejemplo, y esto no es competencia de la policía, uno se acerca a la policía y encuentra que el número X ya tiene 3 o 4 denuncias por estafa. Ese número inmediatamente debe desaparecer. Otro elemento es los actores criminales suelen tener un teléfono celular y 20 chips. Ellos le llaman levantar línea. Van cambiando de chip de modo que así evitan ser georreferenciados, geolocalizados. Es una pena decir esto, pero Pancho, si ahora tú y yo, quien nos escucha, vamos a algún mercado ilícito cerca de Lima y en cualquier ciudad del país, compra chips con facilidad. Entonces puede haber un chip por ahí a nombre de Pancho de Piero o Julio Corcuera y nosotros ni siquiera nos enteramos. ¿Cuál es el tema? Que al haber un mayor flujo de chips, esto facilita la labor del crimen y facilita también el anonimato del mismo. Ahora, hay un control muy fuerte, y esto en perspectiva global, en las redes sociales respecto de la protección de una serie de derechos LGTBI, de minorías y demás. Si yo pongo comentarios insultantes, van a cancelar mi cuenta. Bueno, y está bien desde la perspectiva que yo insulto, ¿no? Pero si yo pongo una serie de mensajes, te voy a cortar la cabeza, esto y lo otro, ahí se queda la cuenta. Ahí se queda la cuenta. Entonces, ahí sí no hay un sensor más débil, digamos. Entonces, eso también es importante porque, y esto lo puedes encontrar en el 4º capítulo del libro, las organizaciones criminales tienen TikTok, tienen Instagram, graban videos y ustedes todos hemos visto los videos que el monstruo sube retando a la policía. Sobre el monstruo, ¿cuál es el modus operandi de este monstruo? ¿O qué perfil criminal le podrías atribuir? Acá hay dos cosas que son importantes. Primero, él ha hecho dinero con la extorsión, ya ha logrado crecer en esta escala, apoderarse en función a rivalidades. Por eso es un tema importante. Ellos van haciendo, así como en un periodista, alguien de pronto hace de cámaras, hace calle, hace conducción y va así creciendo, también ellos van creciendo en su rol. Pero acá hay una variable que hay que mirar también. A veces cuando no se comunica correctamente o se entiende este fenómeno, la enorme publicidad que le hace, él termina dando poder en su capacidad extorsiva. Y poder de otro tipo también. Quiero decir, hay un joven, por ejemplo, en el Cono Norte que se hacía pasar por él, total es un anonimato, llamaba por teléfono y mandaba mensajes y así lograba tener cierta contundencia para conseguir cupos extorsivos. Entonces, lo que trato de decir es, él es uno de otros actores criminales. No es el más mediático en este momento, tal vez, pero no es ni el que ha retado más a la sociedad, ni es nuestro único problema. Claro, estamos hablando de una persona también relativamente joven. Y eso es un serio problema porque otros jóvenes, tal vez menores que el monstruo, lo verán y lo van a ver como un ícono, como se vuelven referentes. Un referente, ¿no? Es verdaderamente terrible y por eso la ley que se aprobó gracias a Alejandro Muñante, que busca que menores entre 16 y 18 años sean procesados como adultos en casos específicos donde el crimen ha sido de alta complejidad, es un crimen que es una medida que efectivamente justamente busca combatir esto y adecuarse a la realidad, donde tenemos a jóvenes que utilizan justamente este tipo de línea de carrera, por ponerlo entre comillas. Estoy haciendo comillas por si acaso para que el internauta no piense que lo estoy romantizando. El término técnico es carrera criminal. Carrera criminal. Eso existe. Es una categoría que existe. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí. ¿Qué medidas crees que se pueden tomar en el corto plazo? Para ahorita, bueno, lamentablemente este gobierno es difícil esperar un poco más de efectividad, ¿no? Pero tal vez para el siguiente, ¿qué se puede hacer? Hay dos variables que hay que ver el enfoque. Ciertamente, digamos, hacer que la policía haga patrullajes o implementar acciones de patrullaje o de mayor número policial en la calle contribuyen a reducir el hurto o de pronto el robo, pero no hacen nada con la extorsión. Puede llenar de 1000 policías una calle, pero eso no evita que un mensaje amenazante llegue a su WhatsApp, ni evita pues que te llamen para atarantarte o pedirte dinero. Ocurre primero entonces que hay que entender una modalidad distinta. Lo que aquí se debe privilegiar es la investigación criminal. La investigación criminal requiere dos cosas. Requiere capacitación del personal. Hay personal capacitado en la policía, pero no es necesariamente suficiente
en función a la dimensión del problema, y la otra variable requiere equipo técnico para georreferenciar, geolocalizar, se requiere software especializado, se requiere, computadores, se requiere, si usted va, y es una pena enorme decirlo esto, a cualquier comisaría del Perú y ve las condiciones en que esta comisaría tiene que operar respecto de los retos que entiende, la precariedad es terrible y es abundante. Eso se reproduce en diferentes unidades policiales y sin respaldo de infraestructura y logístico y técnico, poco se puede hacer o se ve limitada la capacidad de acción. Lo tercero, es indispensable un diálogo entre los actores privados y el sector público para regular el mercado de chips, por ejemplo. Eso es importantísimo. Por ejemplo, hay otro tema, es que muchos de estos grandes problemas surgen alrededor de las cárceles. Ahí muchos de estos líderes siguen operando a través de teléfonos celulares y demás. Si usted ve la cárcel, es una pena decir esto, pero alrededor de las cárceles, diversos actores criminales alquilan, buscan cierta proximidad y ponen antenas repetidoras de señal de telefonía. De modo que así, aunque se ponga 1, 2, 3, 4... Un número determinado de bloqueadores en el perímetro carcelario, usted encuentra antenas que refuerzan esa señal. Ese es un tema que tiene que abordarse también. Sí. Bien, muchas gracias a nuestro último invitado de esta mañana, Julio Corcuera, abogado, autor del libro Extorsión, el negocio del miedo. ¿Dónde pueden conseguir el libro, aquellas personas que estén interesadas? Lo hemos editado junto a la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio pueden encontrarlo, pero también en www.gps Agencia encuentran una versión virtual. Bien, perfecto. Entonces aquellos interesados ya saben dónde pueden conseguirlo. Ese tema es de suma importancia y es importante, valga la redundancia, conocerlo de diferentes aristas, ¿no? Julio, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. Siempre es un placer conversar contigo. Eso fue todo por hoy.